Déjeme saludar a esta hora, a las 2 de la tarde, 8 minutos, a María Fernanda Cabal, a propósito de lo ocurrido con Donald Trump, que ha calificado como agujeros de mierda o países de mierda a El Salvador y Haití. Por supuesto, la polémica ha sido inmensa y la hemos llamado porque en varias oportunidades le hemos preguntado a ella sobre las políticas de Donald Trump y ella se ha mostrado como pues una persona que está de acuerdo con muchas de las políticas, no sé si todas, de Donald Trump. Doctora María Fernanda Cabal, bienvenida a la W. Hola Vicky, muchas gracias. ¿Cómo vamos? ¿Cómo le pareció lo que dijo Trump sobre Salvador y Haití? Bueno, lo que pasa es que Trump ha podido decir lo mismo utilizando otras palabras, sin lugar a dudas. Un mandatario pues no debe usar términos vulgares y, como te digo, puede decir lo que quiere decir sin ese tipo de palabras. ¿Está usted de acuerdo con que son unos países, no utilicemos esa palabra, pero unos países en los términos en los que habló Trump de Haití y El Salvador? Yo creo que son estados fallidos, Vicky. Con Haití, a través de su historia, pues se ha visto cómo han pasado de dictadura en dictadura. Alguna vez hubo una intervención militar cuando pusieron a Aristide, ustedes lo recordarán, después lo tumbó el mismo pueblo. Son una inestabilidad permanente, pero yo creo que eso es parte también de su origen trágico, desde que fueron colonia francesa, su esclavitud. En fin, ahí hay una cantidad de problemas estructurales sin atender. Y Salvador, recordemos también que es producto, como estado fallido, de un acuerdo de paz. Hoy Salvador vive de las remesas que envían los inmigrantes en Estados Unidos y no tiene ninguna posibilidad de desarrollo. En esos términos, usted dice, bueno, no debe utilizar el término mierda, pero usted dice sí son unos estados fallidos. O sea, ¿Trump en el fondo tiene razón? Claro que tiene razón con el contenido, pero no con la forma. Uh-huh. ¿Hay hipocresía en el mundo cuando critican a Trump en ese sentido? ¿O quiénes son los equivocados? Yo creo que, de todas maneras, aunque yo soy defensora a ultranza de la libertad de expresión, hay forma, porque usted no puede decirle a otra persona lo que pudiera decirle con el mismo contenido sin ofender y sin agredir. Esa es la diferencia. Ahora, que no se pueda decir lo que a oídos de otros piense que es políticamente incorrecto, eso es lo que estoy en desacuerdo. Que estas personas de Haití y de El Salvador no puedan estar en Estados Unidos cuando pues tantas cosas que han ocurrido en esos países, en el caso de Haití hasta los fenómenos naturales que han generado que la gente se vaya a buscar cómo poder vivir, y uno de los destinos, por supuesto, Estados Unidos. El hecho de que Trump no quiera que esas personas estén allí, ¿cómo lo ve? No, Vicky, yo creo que esa información no es acertada. Yo creo que deberíamos buscar cuánta migración de Haití llegó, incluso yo creo que desde hace más de 20 años hubo una parte muy crítica cuando el tema de la dictadura de la dictadura previa a Aristide. Es que recordemos que allí mandaban eran los Duvalier, que era papá. Doctora María Fernanda. Caray, se nos cayó la llamada, Rafael. No habíamos probado los teléfonos este año. Esta es la primera que se nos cae en este año. Bueno, vamos bien. Sí, pero además sin el bop, lo cual ya... Sin la champaña, ya queda uno despistado. Claro, nos despista. Uh-huh. De pronto fue el celular, ¿por dónde irá? ¿Será que va por la calle? Vamos a tratar de retomar la llamada. ¿La tenemos o no la tenemos? María Fernanda Cabal con nosotros en la W. Como usted ve, Rafael, ella dice los términos mal, pero el fondo bien. O sea que... que son estados fallidos, eso es lo que ha dicho. Sí, son estados fallidos, pero en el fondo mal, el fondo bien, la formulación mal. Por tanto, ya estaría de acuerdo en no dejar entrar a echar a todos los haitianos y salvadoreños, porque ya no son países de mierda, según digamos el error,
porque vienen de estados fallidos. Por tanto, no se debería dejar entrar a nadie en Estados Unidos y había que expulsar a los que hay que vengan de estados fallidos. Ya la tenemos, Rafael. Hágale la pregunta, por favor, a María Fernanda Cabal para que... ¿Aló? Sí, adelante. Es que yo estaba explicándote algo y me quedé fuera del aire. Sí. Yo te estaba explicando que había que entender la situación de Haití por su propia historia. Recordemos a Papá Doc y a Nené Doc, que eran los dictadores, y una policía espantosa que eran los Tonton Macut. Yo recuerdo hace muchos años inmigrantes haitianos que hoy han hecho su vida en Estados Unidos, que una vez me tocó un conductor de un taxi que se puso a hablar conmigo y yo le pregunté por una fotografía de unos niñitos adelante en el carro y me dijo que eran sus hijos y se había puesto a llorar porque no había logrado tener la reunificación familiar que llevaba año y medio, pero que estaba esperando lograrla. Y él se remangó la camisa y tenía unas cicatrices espantosas porque había sido alcalde de un pueblo y la policía haitiana lo había intentado asesinar y había logrado asilarse en Estados Unidos. Y El Salvador, que se supone que llegó la paz, terminaron los comunistas imponiendo un régimen donde es imposible producir riqueza y viven de las remesas de los gringos. Ahora, alcancé a escuchar algo de lo que decían que yo estaba de acuerdo con que no entraran o que los echaran. La pregunta que a mí me hicieron es ¿qué pensaba yo de lo que decía Trump respecto a si eran países de mierda? A mí nadie me ha preguntado de si pueden migrar o no. No, pero María Fernanda, igual estoy confundido, pero me había parecido entender que usted estaba de acuerdo en el fondo, pero no en la forma, y el fondo de la propuesta de Donald Trump era la expulsión de salvadoreños y haitianos y no dejar entrar a ninguno más, y por tanto yo creía que eso era el fondo, y por eso... No, es que esa no fue la pregunta que me hizo Vicky. Si ustedes devuelven el audio, ella me dijo que qué pensaba yo de la expresión de que eran huecos, no recuerdo, huecos o no sé qué de mierda, pero no me habló nada de migración. Por supuesto que yo te digo que países que se han beneficiado de la migración como muchos otros, obviamente es El Salvador y también Haití. No estaría yo de acuerdo en que se les impidiera entrar, por supuesto que no, pero yo creo que Trump lo que quiere es que la gente se legalice, no que siga ilegal. O sea que en ese sentido sí tiene la razón. Tiene la razón si usted lucha contra la ilegalidad, que es violar la ley, porque ellos quieren que los migrantes paguen impuestos como muchos otros que ya están legales, e incluso los ciudadanos quieren que si la gente se legaliza va a estar en su misma condición de ciudadano recibiendo beneficios pero pagando impuestos. Entre otras cosas, Rafael, Trump lo que dice es que quiere que vengan pero otros inmigrantes. Que vayan noruegos. Que vayan noruegos, dijo textualmente. Exactamente. ¿Qué piensa de eso, doctora María Fernanda? No, como te digo, o sea, la pregunta era sobre el hecho de la frase, que me parece que no debe usar la palabra que usó, ¿sí? Si me preguntan si son estados fallidos, por supuesto que lo son, pero lo último que me dicen que es que prefiero unos países que otros, pues yo creo que el ciudadano, todo el migrante le ha servido a la economía americana para poder crecer. Hay muchas veces los gringos no hacen el trabajo que hacen los migrantes. Ustedes han podido ver las olas de migraciones, por ejemplo, cuando usted iba a un hotel americano y usted veía vietnamitas, hasta que el vietnamita de alguna manera empezó a escalar en el nivel de ingreso. Entonces después empezabas a ver a los cubanos, después empezabas a ver a los haitianos. Esas olas finalmente llegaron ya a integrarse en la sociedad. Lo que sucede es que no se puede permitir la ilegalidad permanente. La gente tiene que pagar impuestos para vivir en ese país. Son las 2 de la tarde, 17 minutos. Pues, doctora María Fernanda, le agradecemos por estar con nosotros hoy en la W. No, gracias a ustedes, Rick. Una feliz tarde. Vamos por partes. El jueves se dio a conocer que el presidente Donald Trump describió a ciertas naciones como países de mierda durante una reunión a puertas cerradas en la Casa Blanca, en la que rechazó un acuerdo bipartidista sobre el programa de acción diferida para los llegados en la infancia a los Estados Unidos en situación indocumentada, el programa conocido como DACA. Esto provocó la indignación y el rechazo tanto de organismos internacionales como de políticos en varios sitios del mundo. El viernes Trump negó haber utilizado
ese lenguaje al referirse a esos inmigrantes, pero la controversia ya estaba instalada. Varios políticos demócratas, como el senador por Illinois, Dick Durbin, dijeron que la idea de poder alcanzar un acuerdo bipartidista murió el jueves y agregó que el tiempo corría para el cierre del gobierno. En diciembre, los legisladores aprobaron un proyecto de gastos provisionales que expira la semana que viene. Es cuando sus presupuestos no se aprueban, necesitan una extensión temporal de fondos y esa ampliación suele implicar acuerdos con la oposición debido a la mayoría amplia demandada. Y los demócratas quieren usar su influencia para demandar la acción para los Dreamers. El DACA protege de la deportación de miles de jóvenes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Recientemente, Trump puso punto final al DACA de Obama y al estatus de protección temporal que beneficia a hondureños, conocido como TPS, y dijo que se trataba de medidas para presionar por una propuesta de reforma migratoria.